Aunque muchos piensan que ciertas enfermedades son solo de adultos, la realidad es que problemas como la hipertensión, la insuficiencia renal o las afecciones respiratorias también atacan a los niños y a los adolescentes. Hoy nos acompaña en el conversado nuestro de cada día una médico que ha dedicado su vida a cuidar justamente esos órganos vitales en los más pequeños. Tenemos el honor de contar con la presencia de la pediatra nefróloga Lisette Silverio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien y feliz de poder contar con su presencia. Vamos a entrar en materia por los próximos 30 minutos exactamente. Vamos a hablar de un tema que realmente nos llama la atención a todos. Vámonos primero al aspecto humano, doctora. ¿Quién es Lisette Silverio? ¿Quién es Lisette Silverio cuando no lleva bata blanca? ¿Dónde nace usted? ¿Y de qué lugar o persona diría que viene su vocación? Bueno, Lisette Silverio nace aquí en Santo Domingo, hija de padres puertoplateños, pero nacida yo aquí, nacida y criada, como dicen aquí en Santo Domingo. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesión de medicina, y luego ya hice las especialidades de pediatría y la subespecialidad de nefrología pediátrica en el Hospital Robert I. Cabral. ¿Alguien que le haya motivado a dedicarse a esta profesión tan fantástica? A la nefrología como tal, cuando inicié la carrera de pediatría, me fui inclinando hacia las patologías renales, a estos pacientes. El paciente con una condición renal es un paciente integral, es un paciente muy complejo. Y estas enfermedades me fueron llamando la atención, tratando de buscar soluciones a esos problemas o a esos quebrantos, como uno dice. Y sobre todo con un órgano tan noble como es el riñón. Y de ahí mi enamoramiento hacia el riñón, y de ahí decidirme a estudiar nefrología pediátrica. ¿Algún recuerdo de su infancia o juventud que la haya hecho inclinarse por ser doctora? Sí, claro, tengo un vivo recuerdo del primer juguete que me regaló mi mamá, que fue un tipo de médico, de esos de plástico, y yo decía desde muy pequeña que iba a ser pediatra. ¡Qué bien! Y me acuerdo un día en mi primer hogar donde vivíamos, que no había luz, con una velita, y yo jugando con ella, escuchándole el corazón, y ya yo ahí supe que yo iba a ser pediatra. ¿Qué formación académica o especialización siguió hasta llegar a la nefrología pediátrica? Hasta llegar, como mencioné, la medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y luego ya la carrera de pediatría por 4 años en el Hospital Infantil Robert I. Cabral, y 3 años de nefrología pediátrica en el mismo hospital, más una formación en el Hospital de Valdebrón en España, Barcelona, en el área de trasplante. Muy bien. Me pregunta alguien aquí, ¿por qué pediatría y por qué específicamente los riñones? ¿Por qué pediatría? Porque me gustan los niños. Qué bien. Y quién más que uno para tratar de que estos niños puedan ser profesionales o puedan ser unos adultos sanos. Entonces, para que estos adultos sean sanos, nosotros los pediatras tenemos que formar niños sanos. Muy bien. Para quien nos escucha y no es del área médica, ¿cómo explicaría usted en palabras llanas qué es nefrología pediátrica y con qué se come eso? Bueno, la nefrología es el área de medicina que se encarga del estudio de lo que son los riñones y todo lo que viene de parte de las vías urinarias. En el caso de la nefrología pediátrica, como su nombre lo dice, este estudio de los riñones o el cuidado de estos riñones va a ser dado solamente de los niños. Nosotros los nefrólogos pediatras no vemos adultos, solamente tratamos con los niños, porque nos enfocamos en el área de la pediatría. El riñón como tal, que es el órgano vital que cubre lo que es la nefrología, es el órgano encargado de limpiar nuestra sangre.
el riñón es como un filtro que depura o limpia la sangre que está en el cuerpo, y estos desechos pasan, más del exceso de agua, pasan a convertirse ya en lo que sería la orina. Entonces eso es este ciclo lo estudia lo que es la nefrología y se encarga de que la funcionabilidad de ese riñón se mantenga 100%. ¿Qué tal es el acceso de los pacientes de esos problemas renales a los hospitales públicos o a las consultas privadas? ¿Cómo pueden fluir? ¿Qué tan fácil es que sean atendidos o es algo difícil? Realmente la nefrología es una rama, la nefrología pediátrica, poca gente la conoce porque tal vez no son las patologías más frecuentes que en pediatría se puedan ver, que es un proceso gripal y eso, pero sí están presentes. La enfermedad renal crónica, que es el daño de lo que es el riñón, o que un riñón ya esté insuficiente, es común en adultos, pero en niños también lo vemos. A veces cuando podemos escuchar que hay pacientes adultos que están en diálisis por la presión o por la diabetes, sin embargo, en pediatría tenemos niños en diálisis y estos niños, su causa principal de que lo llevó a esa enfermedad renal tal vez no fue la presión o la diabetes, pero sí enfermedades propias de la infancia. Y por eso nosotros nos encargamos de velar, de cuidar y de evitar que esas enfermedades progresen. Es muy frecuente que las patologías, generalmente los pacientes llegan referidos ya por una evaluación de un pediatra. Okay. El pediatra evalúa el paciente y cuando ve alguna alteración en el examen de orina, en la presión, un paciente que viene con una historia de que se está hinchando la cara, los pies, o que está orinando sangre, o que está orinando con mucha espuma, es un paciente que inmediatamente el pediatra refiere al nefrólogo pediatra. Y hay accesos en diferentes hospitales, tanto a nivel público como privado, para el paciente buscar la atención. O sea, que el que tú tengas una condición renal no es una condena, porque tenemos los médicos especialistas para eso y para tratar de evitar de que llegue a una progresión a una enfermedad renal crónica. ¿Qué tan alto es el índice de afectados de problemas renales en caso de niños? Es elevado porque la principal causa de enfermedades renales es las patologías, las uropatías obstructivas o las malformaciones del tracto urinario. Okay. Y estas enfermedades nosotros las detectamos incluso hasta prenatalmente. Una embarazada que se le hace una sonografía, y la sonografía ya uno puede ir viendo, el médico sonografista puede ir viendo, un médico prenatal puede ir viendo las alteraciones que a nivel sonográfico hay, si hay alguna dilatación, si hay alguna obstrucción, si viene con una ausencia de un riñón o con una patología de la vía urinaria. Entonces ya ese paciente inmediatamente es captado por el nefrólogo. Y okay, uno trata de evitar que estas patologías sigan en aumento, pero como son malformaciones del tracto urinario, lo que nosotros hacemos es evitar la progresión y concientizar al familiar sobre esta patología. El porcentaje de pacientes que estén en diálisis generalmente no están elevados en comparación con los adultos, pero con tener un niño en diálisis ya eso es una prioridad. Entonces uno trata de evitar que llegue a diálisis, pero en el hospital donde se dializa pacientes pediátricos, es en el Robert D. Cabral, que es la unidad de diálisis pediátrica que tenemos en este momento a nivel público, porque a nivel privado ya eso hay otras opciones, pero en la unidad de diálisis en un momento llegamos a tener hasta 60 pacientes solamente en hemodiálisis, Dios porque mío. Hay 2 modalidades de diálisis. Wow. Entonces 60 pacientes para una unidad de diálisis pediátrica es mucho. Para quienes Pero si lo comparamos en relación a los demás hospitales de adultos que tienen unidades de diálisis, pues dice, la proporción es mínima, pero para una población pediátrica es mucho. Doctora, para quienes piensan que los niños por su juventud no son propensos a padecer este tipo de enfermedad,
¿cuáles serían los primeros síntomas que deben alertar a los padres sobre estas condiciones? Lo primero es que la consulta con pediatría es importante, porque a veces vemos que los padres ven que los niños están sanos y no los llevan a la consulta pediátrica. Es importante que los niños, aunque sea ya, cuando están ya más grandecitos, después de los 5 años, aunque sea una vez al año, Ajá. deben de ir a una evaluación por pediatría, y así se realizan, se toma la presión, se realizan examen de orina y las analíticas de la función renal. Pero signos de alarma que pudiera determinar un padre es si notan cambios en lo que es la coloración de la orina, si hay presencia de sangre o de espuma en la orina, si vemos que hay un aumento en la cantidad y en la frecuencia en que el niño va a orinar, o sea que está orinando menos o que está orinando de más, eso es un signo de alarma. Si presenta infecciones urinarias o infección de orina a repetición, que hay dificultad o alguna molestia al orinar, y si hay algunos pacientes que presentan una detención del crecimiento. A veces los pediatras se dan cuenta que este niño no está creciendo lo suficiente y hay que descartar una patología renal. ¿Qué tan común es que un niño dominicano tenga una afección renal y sus padres no sepan nada? Quizás por descuido o porque no están en eso. Más de lo que usted se imagina. Ajá. Porque incluso tenemos pacientes que llegan con un solo riñón y llegan hasta adultos con un solo riñón, nacieron con un solo riñón. Dios mío. Y no lo sabían. Y a veces cuando se le da este diagnóstico, mire, usted es monorreno, y se quedan como, ¿pero cómo? Pero nunca se habían hecho una sonografía, no habían tenido nunca una evaluación adecuada por parte de un pediatra o ya con un médico de adultos. Y a veces llegan a los 30 años y tal vez por un accidente o algo se dan cuenta que solamente tienen un riñón. Bendito sea Dios. En su experiencia, doctora, ¿qué factores sociales, ambientales o culturales pudieran influir en la salud renal de nuestros niños? Bueno, entre los factores, el sedentarismo. Ahora mismo nosotros tenemos, a pesar de que son niños que deben de estar en constante movimiento, tenemos muchos niños que lo que se mantienen es jugando con aparatos electrónicos. Ajá. Y no hacen ninguna actividad física. Entonces necesitamos que vuelvan los buenos hábitos, que los niños puedan hacer ejercicio, que deben de consumir abundante agua. Generalmente para la población en general se habla de que a partir de 2 litros de agua diario, dependiendo de la edad del paciente van a estar las necesidades de agua, porque un niño de 6 meses, de 1 año, no se va a tomar 2 litros de agua diario, pero sí sus requerimientos van a ir aumentando de acuerdo a la edad y de si hace alguna actividad física, porque si también lo tenemos un niño de 5 o 6 años que lo tenemos en fútbol, debe de consumir más agua para hidratarse que un niño que tal vez no tenga ninguna actividad física, que tenga buenos patrones miccionales. Hay que orientar a los padres y a los niños de que no debe de aguantar la orina, de que debe de ir periódicamente al baño, para que así tenga una buena salud urinaria. Y limitar lo que sería, ya en relación a los padres, lo que es el consumo de alcohol, de las bebidas gaseosas, el consumo de la sal, y que que estos niños puedan tener hábitos saludables para que así la salud renal se mantenga. ¿Hay según su experiencia, alguna relación directa entre pobreza y enfermedad renal infantil? Relación directa no, porque sí, claro, si un paciente que no tenga acceso a los recursos básicos, que el agua, que una buena alimentación, pues puede ser susceptible a cualquier tipo de enfermedad, no necesariamente a una condición renal como tal, pero no porque una persona sea de una situación económica mejor o puede que va a estar exento. O sea, todo va a ser de tu cuidado, del cuidado que se ponga y de cómo se ha formado esa vía urinaria. Okay. Porque como recuerde, en pediatría lo más común es por malformaciones que vienen ya desde la barriguita de la madre del tracto urinario.
Sin embargo, también tenemos factores como, por ejemplo, un paciente prematuro que nació antes de tiempo, puede ser susceptible a su segunda, tercera, cuarta década de la vida de presentar alguna enfermedad renal o empezar a sufrir de la presión muy tempranamente, o pacientes, por ejemplo, en sobrepeso, pacientes con algunas condiciones, los diabéticos, los cardiópatas, los falsémicos, si no tienen un buen control de su enfermedad, pues pueden presentar una enfermedad renal. Y eso realmente no, esas enfermedades no tienen exclusión de clase social. Sino tú tienes esta enfermedad y si tú no tienes el control adecuado de tu enfermedad, pues puedes desarrollar una enfermedad renal. Usted habla hace un momentito de alimentación y de hidratación y algunos hábitos diarios. ¿Qué tan importantes son estos factores en la prevención de estas enfermedades? Muy importante, porque si no, sobre todo en la relación que tiene que tener el niño y el adulto con el agua. El agua es vital. Doctora, hay niños y adultos que no les gusta el agua. ¿Qué hacemos con ellos? Sí, eso tenemos que cambiar ese mal hábito. Hay niños que familiares que te dicen, y los niños aprenden de acuerdo a lo que ven de los padres, ¿eh? Si ven al papá consumiendo agua, pues obviamente él va a empezar a beber y a consumir agua. Entonces a veces, yo siempre digo, debemos predicar con el ejemplo. Si queremos que un niño baje de peso, pues el papá también está gordito, tiene que bajar de peso junto con el niño para que predique con el ejemplo. Entonces, sí, bien es cierto que hay pacientes que no les gusta beber agua, pero hay que hacer el esfuerzo, el agua es vida y nosotros debemos de, en nuestro diario vivir, tomar suficiente agua y no esperar que nos dé sed para beber agua. Porque ya cuando nos da sed estamos bastante deshidratados. Necesitamos mantenernos hidratando cada 2 horas, cada 3 horas, consumiendo vasos de agua. ¿Existen estadísticas oficiales sobre las enfermedades renales en los niños aquí en República Dominicana o estamos navegando a ciegas? Oficiales se están trabajando junto con las estadísticas de los adultos de las unidades de diálisis. Y ahí saldrá tal vez un acápite de pediatría, pero así es, datos no le puedo dar en estos momentos, porque se están trabajando realmente. Se está haciendo la estadística de diálisis. ¿Cree usted que la salud renal infantil ha sido suficientemente visibilizada por nuestras autoridades? ¿Suficientemente, perdón? ¿Cree usted que las autoridades dominicanas han prestado suficiente atención a la salud renal infantil? Se está trabajando. Realmente necesitamos hacer más campañas de prevención en todo el sentido de la palabra para tanto de la enfermedad renal como tal, tanto en niños y en adultos. A veces la gente, yo he conocido personas que no conocen lo que es un nefrólogo hasta que no se ven con una enfermedad renal. Y te dicen, pues yo nunca en mi vida no sabía que el riñón tenía un médico. Bueno, doctora, mire, óigame esta, doctora. Yo tenía 30 años cuando escuché por primera vez la palabra nefrólogo. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es eso? Hace mucho rato de eso, pero doctora, mire, hay mucha gente que no sabe lo que es nefrología. Sí, y peor aún, que hay de niños. Ay. Todavía la gente se sorprende muchísimo. Entonces, sí, realizar más campañas de prevención. Incluso nosotros a nivel mundial se celebra lo que es el Día Mundial del Riñón. Y ya hemos ido tratando de concientizar cada año y se hacen actividades en los hospitales, se van a programas y eso, tratando de concientizar a la población sobre lo que es cuidar tu riñón y lo que es mantener la salud renal. Y cada año siempre se toma un eslogan para para concientizar a la población y que se marque y que quede en la mente de cada ser humano y que diga que tu riñón debe de cuidarse y que la salud renal es para todos, no para un grupito, no para a mí me va a tocar, al otro no, es para todos, tanto el que está sano ahora como el que está enfermo, afectado en una condición renal, puede su condición mejorar si nosotros todos nos ponemos a una.
¿Dónde pueden acudir los padres si sospechan que su hijo tiene un problema renal o necesita un nefrólogo pediátrico? Si tienen alguna sospecha, que no duden en comunicárselo a su pediatra de base, de inicio, que generalmente hace las analíticas correspondientes y nos refiere, pero si quiere una evaluación de la función renal, puede dirigirse a cualquier centro que tenga nefrología pediátrica, tanto a nivel privado como público. Hay consultas de nefrología pediátrica ya incluso en hospitales en el interior y aquí en Santo Domingo, en la Maternidad de los Mines, el Hospital Infantil Roberto y Cabral, en la Plaza de la Salud, en San Pedro. O sea, los nefrólogos nos hemos ido regando en Santiago. No hay, en San Juan, no hay excusa para no buscar una asistencia para evaluar la función renal. Si bien es cierto, nosotros somos pocos en relación a otros especialistas, pero todos estamos dispuestos a evaluar y cuidar la salud renal de cada uno de los. Usted se me acaba de adelantar, doctora, porque la siguiente pregunta es: ¿hay suficientes nefrólogos pediátricos en República Dominicana para la demanda actual? Nosotros en total somos 25. En 32 provincias, wow. 25, exacto. Y sí, obviamente no podemos abarcar todas las provincias, pero estamos ahí distribuidos y los pacientes vienen cuando tienen la necesidad. Yo tengo pacientes que vienen de Pedernal y salen a las 2 de la mañana en una guagua. Okay. Y llegan a la consulta. Porque ya sobre todo cuando los padres entienden que tienen que acudir a un nefrólogo porque el riñón de su hijo se va a dañar, arrancan a donde sea. Doctora, entonces, siendo que nosotros los dominicanos dejamos todo para último, a la última instancia, ¿qué tan accesibles son los tratamientos como la diálisis o, en el último caso, el trasplante renal para niños en este país? Son accesibles, no queremos que nuestro trabajo es evitar que el paciente llegue a diálisis, pero ya cuando un riñón se torna insuficiente, pues que llega a una enfermedad renal crónica terminal con necesidad de diálisis, sí tenemos dos tipos de terapias para los pacientes crónicos, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es a través de una máquina que limpia la sangre, y la diálisis peritoneal es a través de la barriga o del abdomen, que utiliza el peritoneo como un filtro natural, y a través de eso se le entra un líquido y se encarga de limpiar todo lo que es la sangre. Sí tenemos programas tanto de diálisis peritoneal como de hemodiálisis en algunos hospitales, y cuando nos vemos en la necesidad de realizar un paciente, pues no se dilata la terapia y se prepara ese paciente para un trasplante renal cuando ya califique. Los trasplantes renales pueden ser que se ponga en lista por un donante, para un donante no relacionado, un cadavérico, o un donante cadavérico, en lista, o si el paciente tiene un donante que pueda ser un vivo relacionado, pues sea un familiar, la mamá, el papá, y eso pues se prepara. Pero eso se agotan los procesos. A veces el paciente tiene que llegar a diálisis, a veces no, en otros países generalmente no llegan, pero tenemos todos los 3 programas, tanto de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, funcionan. Una pregunta obligatoria, doctora. ¿Cuáles son los mayores retos que usted enfrenta en su práctica médica en este país? Los mayores retos... Bueno, romper con esa parte cultural que tienen algunos pacientes, de que entienden que no, que la vecina me dijo que me tome esto, o que a veces nosotros iniciamos unos tratamientos que son prolongados y por recomendaciones de otra persona que no es médico retiran tratamientos, o pacientes entienden que o se mantienen en negación
con la enfermedad de su hijo, y de esta negación hace que se retarde el tratamiento y la mejoría, y hace que progrese la enfermedad. Y a veces nosotros me pasó en días pasados que hablé con una compañera, una neuróloga, que tenemos un paciente en común, y ella me dice, ese paciente se perdió, y yo dije, Dios mío, va a terminar en diálisis, y la llamé a la señora insistentemente, y le digo, mira, tú no te puedes desaparecer por esto y esto y esto, y le explico cuáles son las consecuencias de uno no hacer el tratamiento como va. ¿Por qué? Porque cuando el riñón se daña, no hay pan para donde coger, como yo le explico a los pacientes. Okay. Y ya de la única forma es buscando otro. Y uno lo dice muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Cuál ha sido el caso más conmovedor o transformador que le ha tocado vivir y que la hace seguir adelante, incluso en días difíciles? Bueno, el caso más conmovedor. Bueno, nosotros manejamos pacientes graves, porque así como nos hemos enfocado en lo que es la enfermedad renal crónica, también está la enfermedad renal aguda. Y de enfermedad renal aguda son pacientes que se presentan una insuficiencia renal, que a veces uno no, por la causa pudiera ser por una infección, estos pacientes que están en intensivo, que hacen que ese riñón falla por algo, hasta por deshidratación, una deshidratación grave puede hacer que el riñón se frene, y eso va a hacer que si no mejora con una terapia hídrica, necesitar una terapia sustitutiva aguda. Y hemos tenido casos, tal vez que puedo decir que esa paciente nos dio mucha agua de beber, fue una diabética que tenía un descontrol de su diabetes y duró casi un mes en intensivo y terminó en diálisis. Gracias a Dios se le dio la terapia aguda y pudo salir. Yo creía que ella iba a terminar en diálisis crónica. Okay. Y realmente no. O sea, y la niña anda bella, preciosa y hermosa, tiene 16 años. Qué bueno. Y cada vez que la veo en la consulta, le digo, saliste de abajo de un camión. Doctora, tenemos ya el tiempo encima, 15 segundos. ¿Qué mensaje quisiera usted dejar hoy a los padres y cuidadores y a las autoridades sobre el cuidado de los riñones de la infancia? Bueno, el mensaje que pueden llevarse a la casa es que si creamos buenos hábitos en nuestros niños pequeños, en un futuro serán adultos saludables. Y para eso debemos de iniciar ahora, hacer las evaluaciones correctas y tener buenos hábitos de ejercicio, buena alimentación y una adecuada hidratación. Finalmente, después de tantos años dedicado al cuidado de la niñez, ¿qué ha aprendido usted de los niños? ¿Qué he aprendido? Que la pediatría es difícil. La pediatría es difícil, pero no imposible. ¿Dónde podemos contactar a la doctora para acceder a sus servicios? Bueno, yo estoy en el Hospital General Plaza de la Salud. Estoy en el Centro Médico Almed, aquí en la zona oriental, y estoy en el Hospital Juan Pablo Pina para allá las personas del sur, en San Cristóbal. ¿Algún número telefónico donde contactarle? Bueno, pueden comunicarse conmigo al 829-463-4568. Una vez y más. Y ahí estaremos disponibles. Una vez 829-463-4568. Bueno, pues gracias, doctora, por compartir su vocación y su mirada humana, así como su compromiso con la infancia. Nos vamos con la certeza de que mientras haya profesionales como usted, muchos niños seguirán teniendo una segunda oportunidad para vivir, crecer y soñar. Gracias de verdad, doctora. Esperamos tenerla con nosotros más a menudo, lo más a menudo posible, en este programa que es de usted y que se llama El Conversado Nuestro de Cada Día. ¿Algunas palabras finales quizás para algún oyente en especial? Nada, que muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la hora. Bueno, pues Dios me la bendiga, doctora.